Vamos a conversar ahora con el analista, el experto en temas políticos y estrategias políticas, Carlos Correa Pou, que está con nosotros ya. Carlos, ¿qué tal, Carlos? Bienvenido, hola, muy hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Rodolfo? Qué bueno estar acá en Pura Noticia y aprovechar y saludar también a toda la audiencia de Valparaíso, que siempre te ve, te escucha, nada más con tu experiencia política. Disculpa si estoy un poquito así porque estoy saliendo de una alergia media complicada. O sea que, correcto. Bueno, ayer de hecho estaba fónico, así que... Carlos tiene una relación directa también, es experto en temas de estrategia de comunicación, fue subdirector de la mítica ya a esta altura Secretaría de Comunicaciones, la SECOM. Aquí me preguntan qué es lo que es la SECOM. La SECOM es la oficina de comunicaciones del gobierno en general, ¿cierto? Y que la importancia que tiene es que está instalada en el Palacio de Gobierno. Y la importancia que tiene es que se relaciona directamente, Carlos, con todos los ministerios en términos de estrategia de comunicación. Partamos por ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, yo fui subdirector y después fui director. Y fuiste director de SECOM también, efectivamente. La Secretaría de Comunicaciones Bachelet 2. es Bachelet 2, claro, son los ojos y los oídos del gobierno en la relación con los medios, en relación con la opinión pública. Porque primero es quien delinea, quien hace el alineamiento de todas las estrategias comunicacionales del gobierno. O sea, lo que los ministros y ministras dicen debe ser coordinado con la SECOM. También orientan la acción de los voceros, las vocerías apoyan en eso. Se preocupan también de hacer las encuestas. Las encuestas que hace la moneda están a cargo de la SECOM y también el seguimiento de las noticias que aparecen en los medios, también en lo que informan a las respectivas autoridades. O sea, es como la agencia de comunicaciones del gobierno. Ya hace la casa de las bajadas y todo lo demás y dice, bueno, esto es lo que hay que decir, el relato. En las famosas minutas, que ahora se han puesto tan de moda, las minutas esas que se mandan para decir hablar con los medios. Claro, cuando la minuta que tiene que ver finalmente con el relato del gobierno, lo que tú tienes que responder y lo que tienes que responder y lo que no tienes que decir también. Pues. Exactamente, está asociado con lo que tienes que decir y lo que no. Y cuando los ministros y ministras dicen cosas que están alejados de la línea del gobierno, a la SECOM le toca la triste tarea de llamarlo y decirle, mire, ministro, metió las patas. Exactamente. Es como también en la policía comunicacional, por decirlo de alguna manera, porque también parte de su tarea es tener alineado al gobierno en un relato, que no se disperse y que los ministros digan cosas que sean consistentes entre sí. Es una pega bastante importante, es como porque cuando no funciona se nota mucho el desorden comunicacional, y cuando funciona no se nota tanto porque es como, no sé, es como yo siempre decía, es como los gafites. ¿A cuántos ministros te tocó llamar? Es desagradable también, porque decirle, mire, ministro, bueno, o subsecretario, autoridad, mire, ¿sabe qué? Entonces, yo trataba de ser educado, pero a veces uno tiene que ser medio pesado. De repente. Hay un caso famoso, pero no fue con un ministro, fue un jefe de gabinete, que se puso a tuitear tonteras, una manifestación que hubo, tú te debes acordar, de globos, de gente provida en la Plaza de la Constitución. En Chile tenemos libertad de expresión y la gente puede ir a protestar lo que quiera. Y el jefe de gabinete, un ministro, se puso a tuitear insultos contra las mujeres que estaban ahí protestando, que eran todas manifestantes providas. Y ahí me tocó llamar para decirle que apagara el tuit. Y el señor se enojó. Dijo que él tenía libertad de expresión. No, usted era funcionario público, usted estaba tuiteando un computador del gobierno. Usted no puede tampoco ocupar el computador del gobierno para insultar a manifestantes. Y costó harto convencerlo y anduvo harto tiempo enojado. Sí. Así, ese tipo de tareas también tocaban, que eran un poco a veces desagradables, pero la mayoría de la gente, el 99% no era como este jefe de gabinete, que era un poquito pasado para la punta, y que ahora, mira las cosas de la vida, ahora es de derecha. El mayoría de la gente es más bien disciplinada y entiende que el gobierno necesita tener una línea comunicacional clara. Tengo perfectamente identificado a la persona, lo conozco muy bien. Me imagino. ¿Te acordás de ese caso? Sí, absolutamente, lo conozco, lo tengo muy claro. Bueno, error en el sistema. Y tú partes con tu análisis en la primera parte con el fin del sistema binominal, donde era todo un suceso muy importante. Recuerdo, el verano del año 2015, ¿no? ¿Estoy mal? Enero del 2015. Claro. Enero del 2015 se aprobó en enero del 2015 el fin del binominal. Claro. Tú comienzas ahí, ¿y qué pasa 10 años después? ¿Cuál es tu mirada con respecto al fin del binominal y qué ha pasado en estos 10 años? Porque parte por ahí tu reflexión. Mira, yo me acuerdo
que la gente que son o sea, que tienen más años, tienen mejor de nuestros auditores, y los que son más jóvenes le contamos, que el sistema binominal fue un sistema creado en la época de la dictadura para de cierta manera garantizar, está creado en la Constitución del 80, de cierta manera garantizar que solo hubiera dos grandes bloques y que todos los bloques chicos todos los partidos chicos quedaron fuera del Congreso. Se elegía el 1 y el 2 y nada más. Cuando siempre se le acusó que parte del desprestigio de la política, de la poca representatividad, de la crisis que estaba llevando la política desde hacía un tiempo, la política en Chile empezó a degradarse antes que el 2015, era responsabilidad del sistema electoral. Por tanto, si cambiábamos el binominal, la política mejoraba. La política se más cercana a la gente, más representativa, y que es el origen, la reflexión final del libro. 10 años después, mirado a la distancia, la pregunta que me hice yo cuando me puse a escribir, nomás porque el Planeta me invitó a escribir este libro, ¿cómo se llama? La pregunta que me hice fue si la política es mejor ahora que hace 10 años. Y la respuesta es no es mejor. Está más desprestigiada, está más barrio bajera, está bastante más degradada. Vemos cosas tremendas. Estaba leyendo hoy en el The Clinic una noticia terrible de un caso de un ex vicepresidente de C. La historia es como bien poco representativo. Y además de eso, lo que antes era folclórico, como los personajes del Congreso y todo lo demás, se convirtió en la norma. O sea, la seriedad es lo raro. Entonces, se nos ha degradado la política, se nos está pareciendo más a la política del Perú, de Argentina, que antes decíamos, no, nosotros éramos un distinto, éramos más serios. Ahora se nos está pareciendo. Y por eso dije, bueno, escribamos este libro y tiene 18 capítulos, se puede leer, no es continuo, sino son 18 episodios distintos, muchos de ellos recordados por la gente, el caso Cabal, cuando bajaron al lago en el PS, la elección municipal donde estaba el alcalde Lavey, y que perdió y ganó la famosa Pepe Razzuri, después los episodios también de las primarias que no se hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo narra una serie de episodios con datos algunos de que no se conocían y que yo busqué para este libro, pero a la larga muestran que la política en Chile se ha degradado. Y además están escritos también en un tono, bueno, tú lo leíste, están escritos en un tono ameno, cercano. A veces sí. Yo sé, me gusta la sátira política, así que le meto de repente un poquito, sí. Me encanta es una cosa como esas cosas que uno no Secretos Ocultos. Yo antes escribía en una revista de sátira política, me encanta la sátira política, así que le meto también algunas cosas de humor. Hay gente que me ha escrito diciendo que me he reído bastante con ciertos capítulos y con ciertos personajes que no me acordaba y verdad que fueron folclóricos. Sí. Así que ahora, también me meto a eso. Sí, y también apuntas a lo que ha sido el desarrollo también del Frente Amplio, como un proceso político disruptivo importante en el país, y cómo de alguna manera, a diferencia del caso español, por ejemplo, donde finalmente el PSOE se puede dar la batalla con Podemos, aquí se ha tenido que compartir el poder con el Frente Amplio. Mira, ¿cuál es tu mirada? Sí, hay un capítulo completo dedicado al Frente Amplio que está contado como una historia. Así es. Primero, el Frente Amplio es un fenómeno muy curioso, muy curioso. Claro, se parece un poco y tiene una génesis similar a Podemos, Syriza y otros movimientos políticos que surgieron al calor de todas las manifestaciones que hubo en el mundo alrededor del 2010. O sea, lo que Manuel Castells llamó las redes de indignación y esperanza. Eso es verdad. Pero, a diferencia de otros países, acá el Frente Amplio se convirtió en gobierno, se convirtió en el partido principal. Y el Partido Socialista de Chile, el PPD, los partidos tradicionales de la política chilena y la izquierda chilena, terminaron sometidos al Frente Amplio. No solo el PS, sino el PC también. Acuérdate que el PC organizó una primaria, los ayudó a juntar las firmas y al final perdieron la primaria. La primaria teóricamente era para ser como sparring que el diputado Boris fuera sparring de Jaude, que era el candidato obvio de la izquierda, y resulta que ganó Boris. O sea, el PC también terminó supeditado. Eso no ocurrió en ninguna parte. Y además de eso, rápidamente, con la misma velocidad que crecieron, también han ido perdiendo en reputación y han ido perdiendo también en prestigio político, ¿no? El libro fue escrito, no metí el caso convenio porque todavía está muy en desarrollo. Probablemente hagamos una segunda parte, vamos a meternos más en esa parte, pero también como los dirigentes decidieron no ser parte de los partidos políticos, sino más bien de la izquierda. Los principales enemigos del Frente Amplio siempre fue la izquierda, no la derecha, sino lo que querían ellos era derrotar al PC, al PS, y después de eso cómo se convirtieron los líderes
y se terminaron comiendo a toda la izquierda. Y hoy día es la fuerza más importante de la izquierda, o sea, está fuera de toda duda. En términos de presencia del gobierno, tiene al presidente, en términos electorales también tienen una muy buen desempeño, y tienen mucha fuerza en ciudades grandes, en Santiago, en Valparaíso, en Valdivia tienen muy buenas votaciones. Las ciudades donde hay muchos universitarios siguen siendo una fuerza con todavía un potencial electoral, pero además de eso también ha ido bajando. Entonces, y además hacen cosas rarísimas. Por ejemplo, no sé, de hecho el punto donde empezaron ellos a bajar es que cuando fueron gobierno, no solamente se opusieron al quinto retiro de los fondos de pensiones, sino que me hicieron maniobra legislativa para que ese proyecto de ley no funcionara. El ministro Sespré, que era Yoyo Jackson, metió otro proyecto de ley, que es una martingala legal, y le hizo un domingo 7 a los parlamentarios, y por eso le dieron, entre otras cosas, una de las cosas le dieron tanta mala, y dejó desactivado el proyecto del quinto retiro, y no hubo retiro de reforma de pensiones. Y pocos meses antes del cuarto retiro, ellos eran impulsores del retiro, estaban metidos en esto, decían esto es lo que tenemos que hacer para acabar con la AFP, más y más retiro porque la plata es de la gente, y pocos meses después y además hacen una maniobra para que no haya el quinto retiro. Ahí empezó la caída del gobierno. Claro, pero es un tema de credibilidad fundamentalmente, porque para la gente, efectivamente, si pasas con un discurso tan severo con respecto a retirar, a que esas plata eran de las personas, no eran de la AFP, etcétera. Ahora, yo entiendo que hay una responsabilidad política de este otro lado, pero hay un tema también de imagen, de credibilidad hacia la opinión pública. No, lo que pasa es que también, mira, a veces hay un... Mirabeau decía que los jacobinos cuando son ministros dejan de ser jacobinos, o sea, en general todos los revolucionarios cuando llegan al poder tienen que adecuarse al sistema y además tienen que también actuar de manera pragmática. Pero también y la Concertación tuvo que hacerlo también, pero la Concertación reconocía, salvo el caso de traer a Pinochet de Londres, que creo que ese es un caso donde no era necesario traerlo, pero en general inentendible. Pero hasta ese caso la Concertación decía claramente, miren, ¿saben qué? Nosotros hemos tenido que meternos en el marco que nos dejó la dictadura, hemos tenido que meternos en el marco de la Constitución del 80, no es lo que nosotros queríamos, pero esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos hacer. El propio Elwin lo dijo varias veces, se preocupaba la expresión de la medida de lo posible, dando a entender que no era posible avanzar más porque no estaban las condiciones, pero reconocían que efectivamente en Chile había un déficit y era necesario avanzar más. La Concertación siempre quiso avanzar más y cuando no pudo avanzar más y tuvo que transar o tuvo que ceder, nunca fue con entusiasmo y alegría, sino diciendo, mira, esto es lo que hay, nosotros preferimos tener el sentido pragmático. Pero ellos se han vuelto felices. No, estamos en contra de... Yo me acuerdo cuando salió el tema de la AFP, la ministra Vallejo salió, dijo un punto de prensa y dijo, a nosotros nos interesa defender los fondos de pensiones. Así, y con una polera que decía, mamacita, Ainita Margarita. Era un punto de prensa. Así, bien. Entonces ellos ya más siguen diciendo, estamos haciendo un gobierno de transformaciones, cuando, digamos las cosas como son, este gobierno es un gobierno más amarillo que el de Bachelet 2, mucho más amarillo que el de Bachelet 2. La reforma de pensiones que lograron, y muy bien, aplausos por ello, sobre todo para la ministra Jara, es una muy buena reforma, pero es más conservadora en muchas cosas que la reforma que había propuesto Piñera, y no está mal, en una se está bien, pero decir nosotros somos una fuerza transformadora cuando en realidad no han transformado nada, suena un poco, es como raro, ¿me entiendes? Tiene no es decir, mira, ¿sabes qué? Sí. Era lo que podíamos hacer. Claro. Ahora, sino que como que siguen con el discurso, somos revolucionarios, cuando no lo somos. Sí. Eso es un tema... bueno, el PS tiene otra historia, la derecha tiene otra, en general la política chilena como que ha caído en ese como fondo del barro, y por eso pasa estas cosas a las volteretas, y la gente lo que ve en la tele, por eso no les cree absolutamente nada. Bueno, el tema es ese, fundamentalmente. Todo lo que esté asociado a la política o al político hoy día es un tema que está en entredicho. Es un tema que está efectivamente complejo. O sea, el valor de lo político hoy día está bastante en entredicho, y es por eso también que aparecen tanto fraccionamiento en la Cámara de Diputados. Hoy día nos parecemos más a la Cámara de Perú que otra cosa, ¿no?
Cuando hablamos de la No estamos penalización pareciendo de la política chilena hoy día, claro que estamos más parecidos a eso, además con fiscales de alta connotación, con casos de alta connotación pública, investigaciones, con diputados que están formalizados, etcétera. Pero Carlos, te quería preguntar por lo siguiente, para llevarlo también, encajarlo con la actualidad, con esta actualidad, ¿no? Con la presencia hoy día de las candidaturas. Tenemos 3 candidatos de derecha que están puntuando en las encuestas. Tenemos una incipiente salida de Carolina Toá, pero que esté pasando eso, que esté Matei, que esté de alguna manera el propio Kast y Kaiser entre los más votados en este minuto, ¿no? También es un fracaso del actual gobierno de no instalar un nombre propio y de que el nombre que venga, que sea más bien, que va a ser seguramente el de Carolina Toá, esté recién repuntando. O sea, de todas maneras, o sea, el gobierno actual es altamente responsable de que existan los candidatos 1, 2 y 3 sean de derecha. Y es porque la derecha, que no ha hecho un gran esfuerzo, ¿ah? Fíjate que cuando la derecha no han hecho un gran esfuerzo, incluso han cometido errores. O sea, es como esto es como un partido entre un equipo malo y un equipo muy malo. La derecha es el equipo malo y el equipo muy malo es el gobierno. Porque algunas actuaciones de Matei no han estado muy bien. Kaiser se ha metido las patas varias veces. José Antonio Kast ha estado un poco más consistente, pero tampoco ha estado descollante. No es que estamos hablando de que la derecha está armada, no es la derecha española, no es Ayuso en España, no son los conservadores, no es la democracia cristiana alemana, que es el equivalente a la derecha, que logró correr a la AfD y ahora logra ser gobierno. La derecha chilena tiene bastantes tumbos y bastantes líos entre ellos. No es vista tampoco, por eso te digo que no es que estamos viendo un partido como el que acaba de terminar del Barcelona con el Inter, sino estamos viendo, no sé, el Tricolor de Paine contra el Municipal, a lo mejor no digamos las comunas, no se nos sienta nadie. Y aún así están 1, 2 y 3, y es porque el gobierno está completamente fuera del relato y de las necesidades de las personas. Está en un relato propio, no mira la comunicación del gobierno, y lo que ve es que se hablan de sí mismos, se hacen loa, se celebran cosas que no son muy importantes para la gente, y no tiene respuesta clara en problemas concretos que tienen las personas, que son 2 o 3, más o menos sencillos. No sencillos, difíciles de resolver, pero claros, nítidos. Seguridad ciudadana, migración, listas de espera, empleo. En el caso de la región de Valparaíso, también los problemas de desarrollo urbano, la crisis, las dificultades que tienen las ciudades que se han precarizado mucho, sobre todo el Gran Valparaíso, y es lo que ve la gente, y la gente no ve al gobierno tan metido en esos temas. Porque si estuviera metido, diría, bueno, a lo mejor no le resulta, le falta experiencia, pero están preocupados. Los ve preocupados de otras cosas. Ahora, dentro de lo que significa la primaria... la derecha con todas las dificultades que tiene, que son montones, porque creo que están todavía tan poco precisos, han cometido muchos errores, sí se ven como mucho más cerca del discurso ciudadano, de la necesidad ciudadana. Esa es la razón. Sí. Claro, están leyendo mejor, sobre todo en aquellos aspectos que tienen que ver con seguridad, con el tema de empleo, que para las personas es fundamental, la generación de empleo. Claro. Y finalmente llegamos al tema económico, que es el crecimiento de un país, algo que a veces se rehuye, pero que un país que crece al 2,8% tampoco genera la cantidad de empleos que se necesitan, y ese es un tema también de fondo. No, y además lo celebramos, y además el gobierno lo celebra. El gobierno es una fiesta, crecemos el 2% y nos parece bien, ¿no? Nos puede estar bien. Exactamente. Está el tema de la permisología también, por otro lado, que tú también lo tocas y lo has estudiado a través de distintas investigaciones, que tiene que ver con esto de apurar los procesos, apurar los proyectos, y que al final se convierten solamente en un tema burocrático y que tiene que ver también con los liderazgos locales, con los caciques locales. Mira, aquí es que muchos de los caciques locales, en esto, en general en Chile hay los proyectos, todos los proyectos ambientales, proyectos grandes tienen que ser sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, que supuestamente es un espacio técnico. Entonces los organismos técnicos evalúan, mire, cuida la flora, no cuida la flora, y el sistema de evaluación de impacto ambiental siempre estuvo pensado no para trabar los proyectos, sino estuvo pensado para que ponerle exigencias ambientales a los proyectos y que Chile tuviéramos un desarrollo armónico con el cuidado del medio ambiente. Y por tanto lo que hacían las autoridades cuando esto funcionaba bien era que le decían a los tipos que querían construir un proyecto grande, una central eléctrica, una planta de ¿cómo se llama?, industrial,
un proyecto minero, cosas que son necesarias para el desarrollo. Le decían, mire, para usted tener los permisos tiene que hacer esto, esto, esto y esto y esto, que es cuidar la fauna de acá, cuidar la fauna de allá, preocuparse de los contaminantes, cumplir la norma, y les ponía exigencias. O sea, no era trabar el proyecto, sino que era colocar exigencias para que en Chile los proyectos se hicieran de una manera compatible con el desarrollo, compatible con el medio ambiente y además de manera sostenible. Eso es, pero esto se chacrió. ¿Por qué? Porque como están las cuestiones regionales y al final los parlamentarios se meten, tienen unos seremis que son como sus soldados, en el fondo le meten tranca o le meten velocidad a los proyectos según quieren. Se ha creado toda una industria de abogados ambientalistas que se dedican a meter demandas para sacarles plata a las empresas para que pongan más plata. Y además de eso también el Ministerio del Medio Ambiente no ha hecho ningún liderazgo y el sistema de evaluación de impacto ambiental está colapsado y los funcionarios que hacen la pega, los técnicos, al final lo que terminan es presionados para rechazar los proyectos o devolverlos. Una cosa que se ha puesto de moda que es cuando ingresan un proyecto, un inversionista ingresa un proyecto, se los devuelven por falta de antecedentes. O sea, no quiero evaluarlo. No es que le diga, oye, entrega más antecedentes, sino devuélvelo y la inversión no se hace. Mira, la permisología de Chile le cuesta 10.000 empleos, para decirlo en simple, 10.000 empleos. La gente que nos está escuchando, sobre todo en la región de Valparaíso, que es una de las regiones más golpeadas por el desempleo, piense lo que significaría 10.000 empleos. Obvio. Eso nos cuesta la permisología. Y que no es el rechazo y que se pueda contaminar, sino es que simplemente no se hacen los proyectos. Cuando lo que debiera pasar es que en Chile se invirtiera y las autoridades ambientales se preocuparan de que fuera de manera armónica con el medio ambiente y no trancar la pelota. Porque tenemos que desarrollar, tenemos que tener empleo y no podemos tampoco estar en la lógica no se haga nada. Y al final se ha convertido en un juego político. La política se ha metido harto en la evaluación ambiental y yo creo que por eso está también un tema que estamos bien al debe. Estamos mal comparados con países, incluso los países respecto a los cuales nosotros tenemos mejores niveles de desarrollo. Lógicamente. Y las empresas en esto están desesperadas, no saben qué hacer. Exacto. No saben qué hacer. Carlos, finalmente, ¿cuáles son las salidas? ¿Tú abordas de alguna manera también alguna proyección de salida a mejorar el sistema político? ¿Cómo se mejora el sistema político para que no entrabe el desarrollo finalmente económico y social del país? Porque hay un tema ahí. Sí. Mira, realmente a veces se mira el sistema político y la política como una cosa lejana, que no es importante. Como diciendo, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa la política, a mí lo que me interesa es que el gobierno se preocupe de meter presos a los delincuentes. A mí no me interesa la política, me interesa que el gobierno resuelva el tema de las listas de espera. Los problemas que tenemos de seguridad ciudadana, la migración incontrolada que tenemos, el servicio de migración que no sirve para nada, porque la ley está mal hecha, las largas filas, las largas listas de espera que tenemos, que es una vergüenza, la razón principal de todos ellos es porque la política en Chile está dejando de funcionar. Esa es la razón fundamental. O sea, arreglar la política es también arreglar los problemas de seguridad, los problemas de empleo, los problemas de desarrollo ambiental y similares, y porque además de eso también son las autoridades políticas las que hacen, las que toman las decisiones en cada uno de estos temas. Por eso es fundamental. Ahora, en Chile la política se arregla por la buena o por la mala, porque si no se arregla la gente se va a chorear y va a terminar votando por un autoritario. Y la manera de arreglarlo por la buena, dándole bastante vuelta, yo creo que es el sistema de partidos políticos. Lo que tú decías antes, la peruanización. Tenemos 21 partidos políticos en el Congreso. ¿Tú crees que la gente puede diferenciar nosotros 21 partidos políticos? ¿Por qué tienen 21 cuando podrían ser 5 o 6? ¿Qué representa cada uno de ellos? Es imposible. Tú decías, en la derecha, por ejemplo, para que tú que la derecha, pese a que está primera, no está tan bien, decía 3 candidatos, pero resulta que ahora hay una cuarta, que es la candidata social cristiana. Exacto. Y la gente puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Y más bien se están peleando por el poder o por mejorar el país. ¿Por qué no fueron a primaria? O sea, nuestra política está funcionando mal. Y si está funcionando mal la política, funciona mal la seguridad ciudadana, funciona mal el desarrollo económico, funciona mal la lista de espera. Y por eso lo que hay que hacer es una reforma profunda a los partidos políticos para convertirlos en instituciones serias. O sea, nosotros los bancos chilenos funcionan, el sistema financiero funciona en Chile, porque los bancos son serios. Yo hecho lo digo en el libro también. No sé, cuando usted abre la llave y sale agua potable, porque en Chile el agua no se ha cortado pese a la sequía, es porque las empresas sanitarias son serias y están reguladas. Hay una superintendencia que le pone normas. Los bancos también tienen una superintendencia que le pone normas. Si cumplen normas los pueden sancionar. Pero los partidos políticos hacen lo que quieren. El CERVEL no. Y nadie les pone normas. El CERVEL no es que no tiene atribuciones. No va al tono. Y además de eso también es porque los incumbentes no se quieren
regular a sí mismo. ¿No? Entonces, no es un problema partido chico, partido grande, 5%, federación ni nada, sino que los partidos ya no son instituciones serias y es obligatorio que lo sean porque eso resuelve todos los otros problemas. Correcto. Carlos Correa nos ha acompañado en estos minutos a propósito de este libro. Ahí se lo voy a mostrar en pantalla. Error en el sistema, está disponible. Voy a pasar una visita aquí, porque acabamos de comprarla. Sí. La librería que leo de Avenida Concón Reñaca 4000, aquí en el Trip Center, ahí está disponible para que lo puedan llevar. Sí. Acá en y además, este es un libro pensado mucho también en la conversación cotidiana, no un libro académico, está pensado en la conversación cotidiana y muchas de las historias que se cuentan en el libro, todos se acuerdan y uno dice, mira, pensado también para después la conversación sobre Messi, sobre todo importante en un año electoral donde todos estamos obligados a ir a votar. No, de todas maneras, efectivamente. Así que un libro, así que bueno, como dices tú, está muy cercano. Recordar la historia. Sí. Exactamente. Y que son historias cercanas de los últimos 10 años. Carlos Correa, Carlos, muchas gracias. Te vamos a estar ahí llamando más adelante. Gracias, para Rodolfo, que sigamos conversando por la invitación. En nuestro sistema de comunicación regional. Siempre un agrado venir acá a Pura Noticia, también saludar a los auditores y auditoras de la región que nos escuchan. Exacto. Chao, Carlos, buenas noches. Vale, chao, cuídate. Muy bien, nosotros hacemos una pausa ahora luego de esta nota, hablando sobre este libro, hablando sobre política fundamentalmente, y ya regresamos con más informaciones Pura Noticia PM.